Ahí lo tenéis, el príncipe William dándolo todo en el concierto de Taylor Swift. Solo, sin Kate Middleton y como veis bastante animado. Podéis ver un poco la comparación con su hijo pequeño, el príncipe Luis, y desde luego está que no para. Yo recuerdo que hace una semana se mandó un comunicado: no vamos a hacer eventos de agenda pública real, pero prácticamente desde la reaparición de Kate Middleton lo estamos viendo en un montón de sitios. Vamos a ver un poquito más de fotos de este concierto y vamos a analizar la que se supone que publicó Kate Middleton para felicitarlo el día de su cumpleaños. Bueno, pues el vídeo y esta foto se han hecho virales. La verdad es que se están interpretando como una especie de movimientos estratégicos de relaciones públicas con el objetivo de mejorar su imagen pública. Yo a los niños los veo poco naturales, tengo que decir. No sé si tenéis esa misma impresión. Vamos a ver la foto que publicó Kate Middleton, o eso han dicho a la prensa británica. Que esta foto que he cogido es evidentemente la parodia, la portada de un workbook, un libro de ejercicios para aprender inglés, en la que aparece, bueno, pues el príncipe William saltando inusualmente, muy alto junto a sus hijos. Y dicen que esta foto ha sido generada por inteligencia artificial, no el montaje del workbook, la foto en sí, que es la que han publicado en sus redes sociales. Hay especulaciones, hay debates, 3 millones de visitas ha tenido y bueno, ¿es auténtica? ¿No es auténtica? Evidentemente dicen que la ha tomado Kate Middleton y yo creo que esa presencia es un poquito improbable. Todo esto, como digo, es la narrativa habitual de la prensa británica, que en este sentido, bueno, pues parece que esta estrategia que ha tenido William de salir sin Kate Middleton prácticamente a todos lados en menos de una semana, pues está dando sus frutos, pero se cuestiona bastante en redes sociales. La respuesta general a estos eventos ha sido mixta. Existe cierto escepticismo sobre la autenticidad de la foto generada por IA y las motivaciones detrás de las recientes apariciones públicas. Recordemos que estuvo en el partido de Inglaterra contra Dinamarca con el rey, precisamente, sí, el rey de Dinamarca. Federico, que no me salía el nombre. Y bueno, pues ¿qué motivaciones puede haber con esto? Bueno, pues se dice que mejorar un poco la imagen del príncipe William. ¿De cara a qué? Y aquí va lo importante, porque tenemos artículo de Richard Eden de la Royal Rota, en el que habla de preocupación por el futuro de la monarquía británica, muy fuerte. Bueno, pues Richard Eden está preocupado por el devenir que le viene un poco a la Casa Real Británica, específicamente debido a los planes del príncipe William de reducir significativamente el número de miembros activos de la realeza, lo que podría dejarle solo a él y a su esposa Kate como miembros de tiempo completo. Algo parecido a lo que sucede en la Casa Real Española, con Felipe y Leticia, Leonor un poquito asomando, Sofía que aparece de vez en cuando y la abuela que sigue un poco con casi las mismas labores que tenía antes de ser emérita. Dicen que el acuerdo del príncipe William con la política de reducción de la monarquía del rey Carlos, que al final se centra en un pequeño grupo de miembros activos, se alinea con las prácticas de monarquías europeas más pequeñas y que podría incluso excluir a sus hijos menores de convertirse en miembros activos de la realeza. Sería muy inteligente en este sentido dejar a los niños fuera hasta que cumplan 18 años, que en este sentido, eso sí hay que aplaudírselo a la Casa Real Española. Al final se han convertido en una familia de 4. Sí es verdad que Sofía pues todavía es menor, pero bueno, anda ahí 16-17 años y bueno, pues claro, esto tiene una lectura en España, en la Casa Real Española, pero tiene otra dentro de Reino Unido.
Y es que allí los críticos argumentan que una monarquía más pequeña disminuiría el interés y el entusiasmo del público, que ya ha disminuido bastante desde la muerte de la reina Isabel II, lo que podría llegar a su declive. Bueno, como digo, esto lo escribe uno de la Royal Rota, en el que si le van restando miembros de lo que él habla para sus historias, pues evidentemente se quedan sin historias. Esto funciona así y la verdad yo creo que dentro de todo no me parece una mala decisión de William, si no fuera porque al final entendemos un poco lo que significa esto. Harry y Meghan se quedan fuera, los hermanos separados y alguien que podría tener que decir algo en todo esto, que sería la reina Camila. Dicen que en Reino Unido la fascinación del público con una familia real más grande y visible se considera esencial para mantener el interés y el apoyo, y que podrían verse comprometidos por los cambios propuestos por William. Que a pesar de que hay opiniones un poco divididas sobre el tema, algunos ven la reducción como necesaria para la sostenibilidad financiera, y otros la consideran perjudicial para la supervivencia de la monarquía. Es decir, este todavía no ha heredado la corona, pero ya la Royal Rota ya sabe cuáles van a ser un poco sus planes. En cualquier caso, yo como digo, aquí hay muchos factores. Está el factor Camila, está el factor Harry y Meghan, en fin, creo que y está incluso el factor Kate Middleton. No podemos olvidar que es un poco ahora mismo la columna vertebral de la monarquía inglesa. Bueno, de Camila, por cierto, ha salido un artículo muy fuerte en el que la pone en verde perejil, porque dicen que ha sido un factor significativo en el distanciamiento entre el príncipe Harry y el rey Carlos. Dice, aconsejando a Carlos mantener su distancia de su hijo pequeño para evitar el estrés durante su tratamiento. Me parece muy fuerte, Al final creo que nos encontramos con una serie de historias que destapan un poco la caja de Pandora. La abren y en este sentido vemos a una Kate Middleton que ha reaparecido, pero que le ha quitado un poco de brillo a su propio marido, y este se ha lanzado a hacer como 3-4 apariciones públicas en la misma semana. Algunas por eventos tradicionales, pero otras como el partido de fútbol o el concierto de Taylor Swift, pues bastante raras, ¿no? Quiero recordar que en un momento dado nosotros aquí hablamos de una especie de pacto entre William y Camila con lo del tema de Harry, con lo cual yo creo que por ahí me parece que ese pacto se está poco a poco resquebrajando. Al final las acciones de Camila son percibidas por el público como malvadas, entrometidas, y contrasta su comportamiento con lo que la madre de William y Harry, Lady Di, habría hecho. Al final no sé si las acciones negativas de esta señora tengan algún impacto, aunque sea mínimo, pero parece que todo el mundo termina mirando a otro lado. ¿Mirará a otro lado William en el momento en el que sea rey? Pues me parece que va a ser un reinado en este sentido de lo más polémico, si es verdad todas las informaciones que están saliendo sobre sus planes de gobierno como jefe de Estado de los países de la Commonwealth. En fin, lo voy a dejar aquí, ya hemos vuelto. No me he perdido creo que mucho. De todas formas seguiremos un poco toda esta semana por si hay algún tema que me he dejado en el tintero. Me lo he pasado genial en Reino Unido, he hablado con muchísima gente, alguna me ha reconocido la voz por los vídeos, porque también están pues para el público anglosajón.
Y bueno, pues la verdad, muy a gusto, muy a gusto. O sea, no he ido allí como youtuber, he ido allí como profesional, y en este sentido tengo que decir que me ha sorprendido un poco que las opiniones que estamos dando por aquí, bueno, pues son compartidas por mucha gente, que no somos los únicos los que pensamos que detrás del asunto de Kate Middleton puede haber más cosas, bueno, que en fin, las críticas a los tabloides británicos y todo lo que llevamos por aquí. Me ha encantado la visita a Reino Unido, lo único, como siempre que voy allí, el tema de los euros. Menos mal que ya casi todo lo pago con tarjeta y así no hay problema. Pues nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí y volvemos un poquito a la rueda y a más de un vídeo diario. Gracias.